Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Todo el capítulo, desde el verso 1 hasta donde termina el capítulo. Vamos, rápido. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Eso es lo que dirá Faraón. Y yo, dice Dios, endureceré el corazón de Faraón para que los siga, para que los persiga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero que los hijos de Israel temieron de gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Yo no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que sigan siguiendo la lectura. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique el Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental,
toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Yo no sé si usted le va a dar algo al Señor. Esta victoria es la victoria del pueblo de Dios. Dije, esta victoria es la victoria del pueblo de Dios. Yo no sé si usted es pueblo de Dios. Esta victoria del pueblo de Israel es la misma victoria para los hijos de Dios, hermano y hermana. El tema de hoy es el plan de Dios para sus hijos. Vean todos, el plan de Dios para sus hijos. El plan de Dios para sus hijos. ¿Cuántos son hijos? Si usted ve, Israel venía por un camino derecho. Pues Dios le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel que den la vuelta a la mano derecha. Es como que usted va en esta calle principal del Parque Central, hacia allá, antiguo Chimbadías, antiguo Hotel Prado, que va para allá, y para el Hotel Maya, y el Señor dice: den la vuelta aquí, a salir ahí al Congreso Nacional. Den la vuelta. ¿Por qué? Les dice que den la vuelta. Y en el versículo 9 dice que siguiendo los egipcios. Me imagino que Faraón iba al frente. Faraón era tan orgulloso como para perderse esta batalla. Los acampados y los alcanzaron los egipcios acampados donde Dios dijo. ¿Verdad que en el versículo 2 les dijo: den la vuelta, acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Ahí, entre el desierto y el mar. Dios les está dirigiendo. Dios intencionalmente los puso allí, entre el desierto y el mar. El mar enfrente, el gran mar rojo enfrente, atrás el desierto, y detrás de ellos Faraón con todo su ejército, con la intención de destruirles. Pero digan todos: pero Dios tiene un plan, digan. Pero Dios tenía un plan. Pero Dios tenía un plan. Por eso el tema hoy es el plan de Dios para sus hijos. El Señor está dirigiendo a su pueblo al lugar exacto donde debe de ir.
Escúcheme bien, el Señor está dirigiendo a cada uno de sus hijos al lugar donde deben de ir. Es el Señor el que está dirigiendo tu vida y mi vida. Y en esta oportunidad Dios tenía un plan y un propósito para llevarlos allí, a esa situación entre la espada y la pared. Yo no sé si usted alguna vez se sintió así. No sé si alguna vez usted estuvo en un problema, en una necesidad, en una situación donde usted no encontraba salida, ¿sí o no? Ellos estaban así. Nos está persiguiendo Faraón. Dios nos saca con mano poderosa. Y tiene que hacer grandes milagros en la tierra de Egipto. Y nos va sacando por mano de Moisés. Va saliendo, pero Faraón dice, no me voy a dejar ir. Faraón es tipo de Satanás. Egipto es tipo del mundo. Dice, no me voy a dejar ir. ¿Cómo es esto que les dejado que se vayan? Y los persiguen, hermano. Y se encuentran frente al mar y a ese gran ejército detrás de ellos persiguiendo. Nosotros en una oportunidad con mi esposa estuvimos en Guatemala. Fuimos a predicar allá. Nos invitaron. Yo estaba bien. Un día antes de ir y tomar el avión, llegamos. Allá se llega, el avión llega a la ciudad de Guatemala, pero de ahí hay que tomar un carro hacia el occidente. Se llama Mazatenango. Resulta que nos fueron a recoger allí, en la ciudad de Guatemala, y cuando vamos en el carro yo me empiezo a sentir mal. Empiezo a sentir un dolor de estómago y un mareo y un dolor de cabeza. Y yo me acuesto en la parte de atrás del carro. Y ahí empezó mi calvario, hermano. Yo tenía que dar por lo menos, era un retiro, eran como unas 5 predicaciones que tenía que dar. Y cuando nosotros llegamos allá, nos recoge un muchacho joven y me dice, pastor, él es abogado. Pastor, soy abogado, pero yo estaba estudiando para médico. Le voy a tomar la presión, le digo. Y cuando me toma la presión, la tengo 170 arriba. Y se la tiene alta. Me lleva donde el doctor, me lleva donde el doctor, y el doctor ahí me dice, me examina, y me dio las pastillas, y me dice, antes de que traerle, que yo tengo que predicarle. Y nos llevan a una casa donde una familia, eran unos ancianos, hermanos, y en esa casa, allí, mientras en el cuarto de dos, ahí dormíamos, sé que yo me sentía morir. Y escuchaba una voz que me decía, te voy a matar. Yo escuchaba la voz de Satanás que me decía, te voy a matar. Yo no me podía mover de la cama. Yo no podía levantarme, estaba débil. Y pensando que tenía que hacer 5 predicaciones. No sabía cómo lo iba a hacer. En esos días, nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana y orábamos. Y se grababa la oración. En ese tiempo oraba Marlon. Y otro hermano que se llama Moisés también oraban. Y yo, hermanos, escuchaba la grabación, la oración, y esa era la que me sostenía. Y tenían que llegar para sacarme a mí 2 jóvenes casi como en brazos. Un varón joven me decía, pastor, si quieren los chineos, no te da pena, no voy a caminar. Así prediqué. Así prediqué en un retiro, hice como 2 o 3 predicaciones, así ministré. Y Dios, hermano, moviéndose con poder, hermano. Toda aquella gente recibiendo, hermano, el poder de Dios moviéndose. Aún pude orar por el pastor que estaba enfermo. Dios lo levantó a él y a mí no me levantaba, hermano. Y yo regresé y allá en la casa dijo, mejor lo vamos a llevar a un hotel. Nos llevaron a un hotel, nos sacaron porque ahí yo estaba como con miedo porque eran 2 ancianos. Si me pasa algo aquí con estos 2 ancianos, si más bien ellos necesitan ayuda. Y en el hotel
Yo pensaba, ¿cómo vamos a salir de aquí? Yo me sentía como en un hoyo. Mi esposa dice que ella pensaba lo mismo. ¿Cómo lo voy a sacar de aquí? Yo me sentía lejos, hermano. O sea, Tegucigalpa para mí estaba... Y aquella voz, te voy a matar, te voy a matar. Para no hacerle largo el cuento, el último día, un domingo, yo prediqué, terminando de predicar, me tocaban las dos reuniones, prediqué la primera y la segunda le digo, pastor, no puedo, predique usted. Y el doctor mandó a su hijo, me puso una inyección, me levantó, y el día siguiente me llevó y me tuvo acostado en una camilla, ese doctor, y ese doctor estaba en silla de ruedas, y me empezó a atender y yo me empecé a levantar, hermano. ¿Sabe que yo entré al hospital, entré al aeropuerto en silla de ruedas? Así me sacaron en silla de ruedas, hermano. Cuando mi hijo Joel me fue a traer, yo dije, gloria a Dios que ya estoy aquí. Hasta ahí sentí la paz. Es decir, le estoy contando esta experiencia cuando uno está entre la espada y la pared. Que uno siente, hermano, que no tiene fuerza. Y ese diablo estaba encima diciéndome, te voy a matar, te voy a matar. Yo me sentí libre hasta que ya iba en el carro, que ya mi hijo iba manejando. Yo iba acostado todavía en el asiento de atrás. Ahí empecé a sentir yo la paz. Así estaba el pueblo de Israel, hermano, perseguido por el faraón tipo de Satanás, perseguido por los egipcios tipo del mundo. Y así viven los hijos de Dios. Yo sé que usted en algún momento también se ha sentido, hermano, entre la espada y la pared. Yo sé que usted también ha tenido grandes luchas, grandes pruebas, donde siente que usted no puede. Pero yo quiero decirle, el Espíritu Santo siempre estuvo contigo. El Espíritu Santo nunca se apartó de ti. El Espíritu Santo siempre estuvo para asistirte, así como la columna de fuego iba con ellos, así como era nube en el día para cubrirlos del sol y era columna de fuego para guardarlos del frío en la noche. Así el Espíritu de Dios estuvo contigo y ha estado conmigo, hermano, todos los días. Dios tenía un plan y lo lleva a esa situación. Desde que Dios nos salvó, ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Escuche bien, póngame Efesios 1 del 3 al 5. Desde que Dios te salvó, desde que tú le entregaste tu vida a Cristo, ya Dios tenía un plan y un propósito eterno y maravilloso para tu vida y para mi vida. Por esta causa yo, Pablo, Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Antes, dígalo, antes de la fundación del mundo. Hermano y hermana, el Señor te escogió a ti y me escogió a mí. No lo escogimos nosotros. Nosotros no andábamos buscando a Dios, pero Él sí nos estuvo buscando y nos escogió. No el día que le entregaste tu vida a Cristo, nos escogió antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Con amor, puro amor te escogió el Señor y te predestinó para hacerte un hijo de Dios. Diga, soy hijo de Dios, pero afírmelo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El afecto es el amor, por puro amor y por su voluntad. Él nos escogió.
Cuando Dios saca al pueblo, ya tenía un plan para ponerlos allí. Ahora, el plan de Dios es número 1. Vamos a leer del verso 10 al 13. El plan de Dios número 1 es que reconozcamos nuestra fragilidad humana. ¿Por qué Dios los puso a ellos en esa situación? Usted va a entender hoy. ¿Por qué Dios a veces permite que te pasen cosas? ¿Por qué Dios a veces permite que te encuentres en una situación que no quieres estar en ella? Escapa de tu capacidad. No puede salir. ¿A cuánto los ha puesto Dios ahí? Bueno, les tengo noticias a los que no levantan la mano. Dios lo va a poner ahí a usted. Porque Dios tiene un plan con tu vida y con mi vida. Y número 1, lo que Dios quiere es que tú reconozcas tu debilidad humana. Dice el versículo 13, el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, lea conmigo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos. Imagínense el cuadro. Por lo que los hijos de Israel, dice, tuvieron miedo en gran manera. Tuvieron miedo en gran manera. Y clamaron al Señor. Dios permite que sus hijos, hermanos, experimenten problemas, dificultades, adversidades. Pero Romanos 8:28, ¿qué dice? Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su plan y a sus propósitos son llamados. Hermano y hermana, sepa usted en esta mañana que usted es un hijo de Dios por la voluntad de Dios, por el puro afecto de su amor, porque el Señor nos amó. Somos hijos de Dios y Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Lo que a ti y a mí nos sucede no es casualidad. Todo es plan de Dios y te ayudará para bien. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Sí o no? Dios permite, hermanos, sépalo de antemano, para que, como el apóstol Pedro dice, no piense usted que alguna cosa extraña le está aconteciendo. Las pruebas son parte de la vida. Las adversidades son parte de la vida. Y hay situaciones que no tienen explicación lógica. Le suceden a los hijos de Dios. Hay un libro que dice, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? ¿Sabe por qué? Porque Satanás viene persiguiendo a los hijos de Dios. Él no se ha dado por vencido. Y es bueno que usted lo sepa. Satanás no se ha dado por vencido. Cuando usted le entregó su vida a Cristo, usted escapó. Pero Satanás dijo, ¿cómo es esto? Dijo Faraón, ¿cómo es esto que lo vamos a dejar ir? Te persigue. Te persigue. Satanás no ha renunciado al deseo de querernos hacer regresar atrás donde estuvimos. Pero diga conmigo, no diablo. Pero, ¿cómo? Cuando el diablo te diga, sos mío, ¿qué le va a decir usted? Te reprendo, diablo. Soy de Cristo.
Ay, santo. Es que no te va a salir el diablo con cachos, sino que el pecado, la tentación, cuando esté allí, no te va a salir feo, diablo feo. Te va a salir bonito, te va a salir bonita, te va a salir con dinero, te va a salir. ¿Me está entendiendo, hermano? Tiene que tener discernimiento. En el versículo, mire cómo las formas en que el ser humano, las formas en que los seres humanos responden ante la adversidad y los problemas. Escuche. Mire las formas en las cuales los seres humanos responden ante la adversidad y los problemas, las dificultades que todos vivimos. Verso 11, dijeron a Moisés, mire lo que dijo este pueblo, que había visto la mano poderosa de Dios en Egipto. No había duda. En las 10 plagas que Dios ejecutó contra Egipto y Faraón, no había duda que Dios existe. No había duda que Dios es un Dios todopoderoso y que estaba con ellos, ¿sí o no? Y sin embargo, verso 11, ellos dicen, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Cómo responden ellos? ¿Cómo responde la gente que no conoce el plan de Dios? Mire, para que usted vaya aprendiendo. Responden con miedo. ¿Cómo dice el 10? Dice que tuvieron gran temor. Temieron en gran manera. El mundo, hermanos, responde con miedo. El mundo tiene miedo. Pero los hijos de Dios saben que tienen un Dios grande que nos ama. Él es nuestro Padre. Ellos respondieron con incredulidad, con desánimo. Se quejaron. ¿Sí o no? Versículo 12, ellos responden con ignorancia, porque dice el 12, no es esto lo que te hablamos en Egipto. No te dijimos, déjanos servir a los egipcios. Mire el 12, mire cómo decían ellos, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Porque mejor no fuera. ¿Sabe que ellos responden con ignorancia? Porque ellos no sabían qué es lo mejor. Yo le pregunto, ¿qué es lo mejor? Que usted se hubiera muerto en Egipto. Egipto es cuando no le había dado su vida a Cristo. Egipto es cuando estaba en el mundo. ¿Qué es lo mejor? Ellos dicen, mejor hubiéramos muerto. No, hermano, esa es ignorancia. No saben lo que es lo mejor. Yo te pregunto, ¿qué es lo mejor? El canto dice, tu presencia es mejor que la vida misma. La presencia de Dios usted la recibió cuando le entregó su vida a Cristo. El Espíritu Santo vino a morar en usted y desde ese día usted experimentó la misericordia de Dios y la presencia de Dios vive en usted. Por eso el Salmo 63, el verso 3 dice, tu misericordia es mejor que la vida. Es decir, tu presencia es mejor que la vida. Usted tiene que saber lo que es lo mejor. Cuando alguien no sabe lo que es lo mejor, vive metiendo las botas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces Dios los lleva a ese punto para que ellos reconozcan su fragilidad humana. Hermanos,
les anuncio, usted y yo somos frágiles. ¿Sabe por qué Dios quiere que nosotros reconozcamos que somos frágiles? Para que dependamos totalmente de Él. Para que nunca se nos ocurra, no, yo soy capaz, pastor. Eso ya me lo sé, pastor. Cuidado. Para que usted sepa que sin Dios no se puede vivir. El mundano es porque no sabe. Juan 15:5 dice, apartado de Él, nada. ¿Sabe lo que significa nada en el idioma hebreo original? Significa nada. Nada. Lo lleva a esa situación, versículo 13. Lo lleva a esa situación. Pero en el versículo 13, cuando usted reconoce que no puede vivir sin Dios, usted ha madurado, ha crecido algo en el Señor. ¿Está entendiendo? Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, miren lo primero, este es el mensaje, hermano. Esta es la predicación que nosotros tenemos que predicarle al mundo y a la gente. Lo que Dios quiere que le digamos al mundo. Lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, vivamos y experimentemos. Es lo que le dice Moisés al pueblo. ¿Cómo? No temáis. Hermano, no temáis. Estad firmes, hermano. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, hermanos, está con nosotros, nosotros no tenemos por qué temer. No hay por qué tener miedo, sabiendo que Dios, un Dios todopoderoso, está contigo, que Él es tu Padre, que tú eres su Hijo. Estad firmes, dice, cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, porque nos dio su Espíritu Santo que mora en nosotros, no hay duda que Él está con nosotros. Le voy a dar una buena noticia que casi no la dan en las congregaciones. El Espíritu de Dios siempre ha estado con nosotros. El Espíritu Santo de Dios nunca se apartó de ti. El Espíritu de Dios nunca se separó de ti. Cuando estabas triste, cuando estabas solo, cuando estabas en la adversidad, cuando estabas en esa guerra, en esa lucha, cuando yo estaba allá en aquel hoyo. Un hoyo ese, hermano. La voz de Satanás diciéndome te voy a matar. Ahí estaba el Espíritu Santo sosteniéndome. Y aunque no podía caminar, yo pude predicar 5 predicaciones, hermano. Sentado en una silla. Y el Espíritu de Dios se movía. Y yo, hermano, mis piernas no tenían fuerza. ¿Sabe? Creer que Dios está contigo en una situación similar. En el COVID, cuando mi esposa estuvo 10 días y los diagnósticos eran diagnósticos de muerte. Oscarito es testigo, Marlon es testigo allí, ¿ve? Yo llorando. Oscarito, ¿sabe qué sentía yo? Que se me iba mi esposa. Uy. En lo que yo sentía que mi esposa se iba, yo sentía que la iglesia se iba, que desaparecía todo, que se acababa todo. Sí, hermano. Ya no iba a haber iglesia, hermano. Ya no iba a haber nada. Así es Satanás cuando ataca. 10 días escuchando diagnósticos de muerte y buscando a alguien que me ayudara a orar y no había quien, nadie quería orar conmigo. Tenía miedo de que yo tuviera COVID. Uno siente que todo se acaba, man, entre la espada y la pared. Pero yo te puedo decir, ahí estaba el Espíritu Santo conmigo.
Ahí estaba Dios conmigo. Ahí estaba Dios conmigo porque Él me llamó. Él me llamó. Él me dijo que le levantara esta iglesia, hermano. Esta iglesia es del Señor. Esta iglesia es del Señor. El Señor la levantó y el diablo nos ha querido matar. Pero aunque me matare, dijo Job, yo en Él esperaré, en Él confiaré. Hemos salido para servir al Señor, para seguir su plan, su propósito que tiene con nosotros. Y en ninguna manera vamos a retroceder. Moisés dijo, estén firmes. Vamos, párese firme, haga un acto, párese firme. No, pero haga un acto, estoy diciéndole. Un acto profético de, aquí estoy firme. Pero haga algo así de, aquí estoy firme. Ay, no hay soldados aquí. Aquí estoy firme. Al final voy a orar por las enfermas, porque miro que las piernitas no les dan ya a ustedes. Están así como las tenía yo allá. Aquel hermano me decía, pastor, ¿quiere que lo lleve chineado? A mí me daban ganas de decirle sí, llévame chineado. Pero yo sentía que era como aceptar la derrota. No, voy a caminar, decía. Uno aquí, otro aquí. Pero yo no entiendo cómo es que ya cuando estaba allí sentado predicando, hermano, a mí me entraba un poder. Diga conmigo, estoy firme con el Señor. Vamos, haga un acto profético. Haga un pacto con Dios ahora. Diga, Señor, estoy firme contigo, Padre. No importa lo que Satanás traiga contra mí. Yo estoy firme contigo, Señor. Diga, yo voy para adelante, voy contigo. No retrocederé. Diga, no voy a dar ni un paso atrás. Yo estoy firme y voy para adelante. Mire cómo el Espíritu de Dios sopla aquí. Mire cómo sopla el Espíritu de Dios que está respaldando. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dios quiere que reconozcas tu fragilidad humana. No puedes vivir sin Dios. Cuando usted llega a ese punto, el diablo no va a poder contigo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo, no? No sé si me entiende. Pero cuando usted llegue a ese punto, Señor, no puedo vivir sin ti. El diablo, hermano, va a caer tendido bajo tus pies. ¿Sabe que yo sé eso? Que sin Dios no puedo vivir, yo lo sé. He experimentado muchas cosas para saber eso. Pero también sé otra cosa. Que si yo me aparto del Señor un poquito, que si yo me le salgo al Señor un poquito de su cobertura, yo sé que ese diablo me está esperando para pegarme la golpiza que nunca me pegaron en el mundo. Sí, hermano. Yo lo sé. Por eso no le doy chance. ¿Me está entendiendo? Porque estamos hablando, hermano, que el mar está de enfrente. Y en los egipcios y Faraón al frente, Satanás al frente, con todo su ejército, que son todos sus demonios, persiguiendo a los hijos de Dios, porque al diablo le gustaría verte caído para hacerte sentir miserable otra vez y esclavizarte de nuevo. Yo lo sé. Número 2, porque Dios nos lleva a ese punto, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque Dios quiere, el plan de Dios, primero que reconozcas tu debilidad, tu fragilidad humana. Y número 2, es para que conozcas su amor.
y su fidelidad, hermano. Mire, cuando usted conoce el amor de Dios para usted y la fidelidad de Dios para contigo, no hay diablo ni demonio que te convenza de que hay algo bueno en el mundo. Escuche, versículo 14 al 20. Lea conmigo, lea conmigo. Tengo una leída de un solo, 14 al 20. Entonces, Moisés les dice, en el 13 Moisés les dice, a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En el 13, ¿verdad? A los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre los vas a ver. Es decir, no significa que ellos nunca más verían a un egipcio, sino que significa que en esa situación, en esa condición en que los egipcios estaban casi encima de ellos y casi en el lomo de ellos, nunca más los verás así. ¿Entiende, hermano? Nunca el mundo te va a someter. Nunca Satanás te va a someter, nunca los vicios, las cosas de este mundo, lo que el diablo inventa para atraerte, nunca te va a poner en una situación que lo tengas en el lomo y que tengas que rendirte. No, porque Cristo te dio la victoria en la cruz del Calvario. Él venció a Satanás y a los demonios y los puso bajo nuestros pies, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y esa victoria es nuestra victoria. Dice, nunca más los vas a ver a los egipcios en esa condición. Nunca Dios va a permitir que el mundo te someta. Nunca Dios va a permitir que el diablo te haga daño. ¿Me está entendiendo? Ese es el amor de Dios, ¿sí o no? Verso 14 dice, Jehová peleará por vosotros. ¿Y vosotros cómo estaréis? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón. 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ellos van, dice Dios, ellos me van a conocer a mí. ¿Se está entendiendo, hermano? Hay de aquel que se meta con un hijo de Dios. Dios dice, me van a conocer a mí. Cuando me glorifiquen Faraón en sus carros, su gente de acá. El ángel de Jehová, el ángel de Dios, iba delante del campamento de Israel. Se apartó y iba en pos de ellos. Así mismo la columna de nube iba delante de ellos, se apartó y se puso a las espaldas. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, ¿se imagina? El campamento de Israel va delante, en medio va la nube, el campamento de los egipcios atrás. La nube es la chequina, la gloria de Dios, la misma presencia de Dios. Dios personalmente en medio, hermano, dirigiendo a su pueblo y guardándolo y protegiéndolo de que Faraón y sus demonios no se acerquen a ellos, hermano. Ese es el amor de Dios, dígalo. Esa es la fidelidad de Dios. Diga, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Y era nube y tiniebla para aquellos, para los egipcios. Mire, los egipcios venían bajo una gran oscuridad, hermano. Yo no sé si usted ha manejado en Tegucigalpa en la noche. No hay alumbrado público. Si no tiene buenos focos, mi carro no tiene buenos focos, yo voy así. Es como, así venían ellos, no miraban. Eran nube y tinieblas para ellos. Y alumbraba a Israel de noche. ¿Qué le parece, hermano? Así está el mundo hoy. Dice Isaías, levántate y resplandece,
Sí, a los hijos de Dios. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice, el mundo estará en tinieblas, pero sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti su gloria será vista, hermano. Mientras el mundo está en tinieblas, mientras el mundo está preocupado, mientras el mundo está sufriendo, sobre ti y sobre mí, sobre los hijos de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios resplandece. Así que levántese, brille, porque Dios está contigo. Él te ama, Él es fiel, su fidelidad nunca cambia. Aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia, Él permanece. Tienes que conocer el amor de Dios y la fidelidad de Dios. Para eso lo llevó. Mira el Salmo 46. El verso 14 dice, Jehová peleará por vosotros. No a su mano diga, Jehová peleará por mí. Jehová peleará por mí, dígalo. Jehová peleará por nosotros. Y nosotros estaremos. Entonces yo le digo, hermano, esté tranquilo. Mueva su mano. ¿Qué le dice el pastor Víctor a la congregación? Esté tranquilo. ¿Cómo? ¿Cómo dice el pastor Víctor a la congregación? Estése tranquilo. Algunos se enfermaron, ahí les pegó gripe. Yo estuve una semana también. Mire, estése tranquilo. Mire Salmo 46, del 1 a 3. Dios es nuestro amparo. Dígalo conmigo. Lean todos conmigo. Dios, dígalo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es Dios nuestro pronto auxilio. Vamos, siga leyendo, verso 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque hayan guerras, hermano, aunque cierren allá el estrecho de Hormuz para que no pase y la gasolina se ponga cara, hermano, nosotros no temeremos, aunque bramen sus aguas, se turben las aguas, aunque tiemblen los montes a causa de la braveza del diablo. El diablo está bravo, pero le va a pegar una, cuando la gente pone brava, le pega aquí una cuestión, le va a salir una chibola grande al diablo, por andar de bravo. Saltamos al 7. Jehová de los ejércitos, ¿quién está con nosotros? Y cuando es Jehová de los ejércitos, él pelea, Jehová peleará por nosotros. Nuestro refugio, ¿quién es nuestro refugio? El Dios de Jacob. Verso 8. Venid, ved las obras de Jehová. Mira esta obra de Jehová en este capítulo 14. ¿Quién ha puesto asolamientos en la tierra? ¿Quién ha puesto asolamientos en la tierra? Jehová. Mire, ahí me da la base para decir, Padre, digan todos conmigo, Padre, que cesen las guerras del Medio Oriente, que cese la guerra Rusia-Ucrania. Dice, hace cesar las guerras, ¿sí o no? Podemos orar eso, ¿sí o no? Para que vivamos quietos hasta los fines de la tierra, que quiebre el alto, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Eso fue lo que le hizo a Faraón. Y verso 10, otra vez, ¿está qué? Estése quieto. Es decir, esté tranquilo, confíe en Dios. Cuando está pasando situación difícil, adversa, estése quieto, confíe en Dios, espere con tranquilidad. Mire, aquí está su fortaleza, hermano. ¿Me está entendiendo? Aquí está nuestra fortaleza, aquí ve, en la rodilla.
No hay que volverse loco. No hay que volverse loco cuando hay situaciones. Conocer que yo soy Dios. Cuando usted espera tranquilo, usted va a conocer que Él es Dios. Él se le va a manifestar a usted. Ser exaltado entre las naciones. Usted lo va a enaltecer a Él en la tierra. Y Jehová de los ejércitos. Otra vez. Bien todo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Tiene otro verso o ahí termina? Ahí termina. Número 3, hermano. Mire, todo, porque Dios pelea por nosotros. Quiere que usted conozca que Él le ama y que Él es fiel con usted. ¿Está entendiendo? Nunca vaya a decir, no, Dios es fiel, pero conmigo va a saber. No, no. No, usted es hijo de Dios. ¿Sí o no? Sí, porque cuando estamos atacados, nos sentimos solos. No, hermano. Usted no pelea con su fuerza. Usted no pelea con su fuerza. Jehová de los ejércitos es nuestro refugio. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Jehová de los ejércitos está con nosotros, hermanos. Y hay de aquel que se levante contra un hijo de Dios, porque Dios pelea por sus hijos, para demostrarles a ellos que Él nos ama y es fiel. Y tercero, para finalizar, Dios quiere que conozcamos el poder de Dios. Que conozcamos el poder de Dios. Lea de un solo, 21 al 31, léalo. Y extendió Moisés la mano sobre el mar. Oiga. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Ese cuadro. 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su mano derecha y a su mano izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego. Fíjense que ahí está Dios presente en una columna de fuego, su gloria, Dios personalmente guiando a su pueblo, que les va a llevar a una tierra prometida. ¿Sí o no? Desde el día que Dios nos sacó de Egipto, del mundo, Él tiene un plan para llevarnos por todo este camino hasta que Cristo venga, hermano. ¿Sí o no? Dios no fallará en hacerlo. Dios no fallará en hacerlo. Él nos va a guiar en el camino. Nosotros tenemos que dejarnos guiar. 25, quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, ¿qué dijeron los egipcios? ¿Qué dijeron? Huyamos, porque Jehová pelea por ellos, contra los egipcios. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan. Moisés extendió su mano sobre el mar. Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas, cubrieron los carros, la caballería, el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos. No quedó de ellos ni uno. Los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así, 30, así salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová
El pueblo le cayó el temor de Dios, cayó en el corazón del pueblo el temor de Dios y le creyeron a Dios, confiaron en Dios y confiaron en su siervo Moisés. Cuando usted ve estos hechos, no sé si la revelación ya le cayó, pero la revelación que tiene que caerte a ti hoy es que Dios existe, ¿sí o no? ¿Sabe usted que un montón de gente anda averiguando si Dios existe? ¿Sí o no? Señor, si tú existes, hace esto aquí, Señor. Hermano. ¿Sí o no, hermano? Y cuando el pueblo dice, sal del diablo, ahí le sale el diablo. Por pueblo, por loco. Hermano, cuando usted comprueba que Dios existe, tiene que haberlo comprobado por este hecho. Israel cayó muerto en el desierto por su incredulidad, pero nosotros estamos comprobando que Dios existe, pero no solo existe, Él es todopoderoso. Entonces, confiaron en Jehová. Le creyeron a Dios, ¿sí o no, hermano? Y creyeron a su siervo Moisés. En el verso 21, esto fue un milagro divino que demuestra la existencia y el poder de Dios. Hay gente que dice que se atreven, hay científicos, hay toda una ciencia queriendo negar que el mar rojo fue abierto. ¿Sabe qué dice la ciencia? Dicen que el mar estaba seco. Que allí se caminaba el agua lo más alto a las rodillas. Hermano, eso no tiene lógica. No se puede desvirtuar los milagros de Dios. Lo que quieren hacer cuando se desvirtúa un milagro de Dios es decir que Dios no existe, que Dios no lo hizo. Pero este milagro sucedió. Es un hecho real, histórico, hermano. Dios dividió el mar en dos, un muro de agua a su derecha, un muro de agua a la izquierda. Dicen los historiadores que ese muro en medio tenía distancia entre 16 y 19 kilómetros. El ancho de ese muro, ¿se está dando cuenta? Se estaba dando cuenta el ancho de lo que Dios abrió en el mar. 16 kilómetros de ancho. Un muro de agua a un lado y otro muro al otro lado. El historiador Josefo, que es un historiador judío del tiempo de Cristo, dice Josefo que en ese momento, en el versículo 24 dice que aconteció, mire el versículo 24, ya voy terminando, no se preocupe que vamos a orar. Me van a poner aquí un chorro de sillas y el que ha estado atacado en su salud se va a sentar ahí y el poder de esta palabra te va a sanar. El poder de esta palabra, no el pastor Víctor, el poder, dice el 24, aconteció, dice el 24, que a la vigilia de la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la colina de fuego. ¿Y qué dice la palabra? Trastornó. Esa palabrita. Trastornó el campamento de los egipcios. Dice el historiador Josefo, dice que ahí donde trastornó significa que los confundió. A tal grado fueron confundidos. No solamente que se abrió el mar, sino que se desató desde la nube, se desató la ira de Dios. Y dice el historiador Josefo que raudales de lluvia descendieron del cielo. Dice que truenos espantosos y relámpagos con destellos de fuego y rayos fueron descargados sobre los egipcios.
se da cuenta. La ira de Dios cayó sobre ellos, los trastornó, sembró en ellos una confusión tan grande que ellos dijeron, huyamos, porque Jehová pelea por ellos. Póngase de pie. Para que usted conozca el poder de Dios. Vea el poder de Dios. Para que usted crea. ¿Cómo va a ser que Dios no va a sanar una enfermedad? ¿Cómo va a ser que Dios no sane el cáncer? Cualquier enfermedad incurable, Dios la sana. Vamos, dígame. Cualquier problema por el que usted pase, ¿sí o no? Cualquier problema por el que usted esté pasando, el poder de Dios lo va a disipar. Se va a desvanecer, hermano. Cuando clamas a Dios. Pónganme sillas aquí. Sí. Pero déjame que quiero enviar una palabra. Puede ser que esté Marlon y ayúdenme a orar por Marlon, que lo atacó el enemigo. Mana Francis, envío una palabra. Si estás ahí, Marlon, en el nombre de Jesús, por el poder de esta palabra, envío, Señor, la palabra a la vida de Marlon, lo cubro con la sangre de Cristo y reprendo toda enfermedad, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Por su llaga fuiste sanado. Hermana Francis, en el nombre de Jesús, cualquiera sea el ataque que le vino, reprendo al diablo y echo fuera de su cuerpo todo malestar, toda enfermedad, todo daño, y la declaro sana, porque por su llaga fuimos sanados. Amén.